Hola, les damos la bienvenida a este segundo video sobre estrategias pedagógicas en el trayecto Scratch aplicado en áreas curriculares 2. Esta segunda parte trata sobre las y los estudiantes como programadores. Pensando al estudiante que programa, pensamos que estas propuestas de trabajo con Scratch propician el trabajo colaborativo entre los estudiantes tanto en la programación, en el diseño del proyecto y en la prueba de soluciones, pensar soluciones a los problemas que se van presentando a lo largo de la programación y también de compartir las programaciones. Para proponer Scratch en clase, el docente tiene que tener en claro la finalidad de enseñanza del contenido que va a trabajar, debe pensar para qué va a utilizar el programa como recurso y los dispositivos y los recursos y las estrategias que utilizará para poder propiciar las condiciones para que los estudiantes puedan trabajar con programación. Para eso va a ser fundamental que seamos claros en el desarrollo del objetivo, que lo podemos plantear tanto como un proyecto como un desafío a resolver. Luego, tener en cuenta qué contenidos de programación vamos a trabajar sin dejar muy abierto el panorama, entendiendo que hay una idea de proceso como el que hemos desarrollado en este trayecto en la enseñanza de la programación y diseñar recursos que acompañen el desarrollo de ese proyecto para hacer accesible y posible la solución de ese proyecto o de ese desafío. Vamos a retomar algunas estrategias de iniciación a la programación que hemos trabajado en el trayecto. Podemos trabajar con tarjetas que representan momentos de una acción, por ejemplo el lavado de dientes. Podemos trabajar con una idea algo más abstracta, digamos un grupo de amigos almuerza en un restaurante y elaboramos una serie de pasos para ordenar. Eso es posible de retomar de Scratch 1, donde trabajamos en que ustedes propongan ideas similares con contenidos de su área y después llevar la idea del trabajo con comandos y tarjetas a través de tableros que podemos dibujar en el piso o que podemos trabajar con tarjetas. 3 estrategias de trabajo vamos a sugerir en este trayecto. La primera propuesta tiene que ver con trabajar un contenido desde una programación de base. Vamos a poner como ejemplo el abordaje de un tema de ciencias sociales, pero en este sentido queremos aclarar que puede trabajarse cualquier tipo de contenido. Aquí vamos a trabajar con una idea concreta para que puedan visualizar cómo sería el proceso en relación a la estrategia utilizada. Nosotros presentaríamos con el cañón, digamos con el proyector o instalaríamos este proyecto en las computadoras de los estudiantes. Les vamos a indicar que vamos a iniciar con la bandera verde y la idea sería iniciar esto permitiendo que ellos hablen a medida de que se vayan desarrollando las preguntas en esta animación. Entonces, el personaje dice, vamos a analizar este grabado a partir de las siguientes preguntas y debatiremos en clase. Para comenzar, presiona la tecla espacio. Observemos atentamente la imagen por unos segundos. Se los invita a apreciar. Por ahí ya pueden rescatar algunas ideas previas de los estudiantes. Y ahí, ¿qué personaje represento? ¿Qué actitud tengo? Pensando en el contexto de la imagen o desde la individualidad. ¿Qué personajes representamos en el marco de ese grabado? ¿Qué actitud tenemos? ¿Qué simboliza esta imagen? ¿Qué representó para los pueblos originarios? ¿Qué representan estos dos hombres que están de pie?
o estas dos figuras que están de pie, y qué representa la figura que está en el suelo. Pensemos que la idea es que podemos ir deteniendo la programación y pensando en este intercambio que te sugiere esta imagen en el contexto planteado. Aquí va a ser importante que en este caso la docente explique que este grabado es una representación artística propia de la época y desde una versión europea, ¿sí? Entonces ahora dice que nos propone que elaboremos un diálogo entre los personajes y para eso debemos rescatar el contexto en el cual se generó este proceso a partir de las explicaciones de la docente de apuntes o de preguntas que, digamos, orienten una búsqueda. Entonces nosotros vamos a proponerles que a partir de esta programación, ¿sí?, ellos ubiquen a los personajes y generen un diálogo entre ellos, ¿sí?, no un diálogo interactivo, en el cual podemos aprovechar para que ellos creativamente, insisto, siempre desde un marco teórico, contextual, que contextualice las condiciones que querramos trabajar de la época, puedan generar una animación, puedan enriquecerla y puedan generar un proyecto final. La segunda propuesta es generar desafíos de programación y vamos a trabajar como ejemplo con contenidos de matemática para el nivel primario y para el nivel secundario. Para el nivel primario vamos a trabajar con una animación que no está bien o que tiene errores o que tiene cosas que podemos trabajar. Por ejemplo, aquí vemos que dice la bailarina, ayúdame a saltar 5 veces, ¿sí? Y aquí pusimos un montón de repeticiones y sabemos que hay bloques que permiten economizar esta cantidad de bloques utilizados para que salte. Y hay otras cuestiones como el fondo, que es un fondo desprolijo, feo, que ellos deberían editar y buscar, y hay una serie de bloques que están aquí dispuestos. En este caso, nosotros vamos a generar una guía, ¿sí?, que oriente qué debe hacer la bailarina. Entonces dice, en base al diseño base que se adjunta, completar, modificar el programa para que la bailarina se presente con su nombre, el que deseen, y que dure 4 segundos esa presentación. Y ahí dice editar el bloque ya incluido en la programación. Que la bailarina pregunte al usuario su nombre e incorporar el bloque, aquí sabemos, pregunta-respuesta. Que la bailarina tome el nombre de cualquier usuario y conteste al saludo, incorporar el bloque. Crear un escenario mediante la herramienta pintar que sirva de fondo a la bailarina, elaborar un escenario. Y en base a la estructura que aparece, luego de ayúdame a saltar 5 veces, sintetizar ese código para que no sea tan largo. Es decir, editar, modificar el código. Sabemos que se modifica y se simplifica con el bloque de repetir. Entonces, aquí le damos una ayuda, puede encontrar ese bloque en el área de control. Después de eso, que la bailarina quede parada como al inicio y pregunte qué operación matemática acabamos de usar para sintetizar el código, ¿sí? Y aquí podemos introducir o recordar, ¿sí? Puede ser para introducir a un tema, para recordar multiplicación o producto, ¿sí? Que vuelva a realizar la pregunta hasta que la respuesta sea correcta e insertar los bloques. Este es un ejemplo. Entendemos que es un ejemplo que podemos trabajar con chicos de sexto, séptimo grado, primer año de la escuela secundaria para este contenido, ¿no? Pero es una idea que nosotros podemos tomar para cualquier nivel educativo en la que hagamos tal vez hasta 4 o 2 o 3 digamos, indicaciones e ir probando paulativamente o clase a clase, incluso todo este trayecto no es necesario que se lo presentemos en una sola clase, lo podemos dividir y mostrar en distintas clases. El tema es que con toda esta orientación ellos van a tener que aprender un montón de conceptos en el cual podemos buscar tutoriales para que ellos puedan resolver esto o nosotros orientarlos desde el proyector, ¿sí? 3 estrategias de trabajo sugeridas. La segunda tiene que ver con la enseñanza de la matemática en el nivel medio, ¿sí? Para eso vamos a trabajar desde el ejemplo
Entonces, en este caso, el docente genera una programación en la que los estudiantes deben conocer la resolución de distintos contenidos matemáticos para poder resolver esta animación. Entonces, para comenzar, dice presiona la tecla espacio. Inicialmente el avión realiza una trayectoria lineal. ¿Qué coordenada tendrá en el eje Y? Cuando x sea menos 100, ¿sí? Colocamos aquí la respuesta y, como es correcta, dice observemos la trayectoria en el gráfico. Y ahí vemos esa trayectoria. Ahora el avión despega realizando una trayectoria lineal con un ángulo de 30 grados. ¿Qué distancia recorrerá cuando x sea igual a 100 metros? Expresar redondeando a un número entero. Resuelven esa operación. Perfecto. Observemos la trayectoria en el gráfico. Podemos observarla. Y si en esta posición se lanza un paracaidista, ¿qué distancia recorrerá? Perfecto. Y vemos gráficamente cómo se resuelven esas operaciones y contenidos matemáticos. De esta manera vamos a poder trabajar sobre la necesidad de conocer para resolver, ¿sí? La tercera estrategia de trabajo, un proyecto de programación. En este caso, nosotros como docentes proveemos una serie de contenidos, tanto del contenido curricular que nos interese trabajar como de programación. Mostramos, generamos un tutorial para resolver esa programación y sugerimos, orientamos la búsqueda de información sobre el tema que permitirá resolver el desafío. En este caso, no sugerimos que, digamos, dejemos al azar una posible frustración de las y los estudiantes. Recordemos el proceso que hemos tenido nosotros para aprender. Han sido pequeños desafíos donde hemos para cada desafío aplicado distintos contenidos que en un proceso nos permite cada vez generar cuestiones más complejas. Entonces, no dejemos al azar el tipo de sugerencias de trabajo porque están elaboradas respecto de cómo deben ordenar algunos bloques o de cómo se pueden hacer algunos movimientos, y algunas cuestiones sí podemos dejar que las busquen, que prueben, ¿sí? Pero siempre tener un marco de referencia para evitar la frustración. Y que lo que deban buscar sobre todo es investigar sobre el tema para que nosotros, a partir de la animación que ellos generen, evaluemos cómo entienden o cómo desarrollan el contenido. Entonces, en ese caso, podrían, por ejemplo, elaborar una animación como el movimiento de rotación y traslación, el ciclo del agua, un ecosistema, un ambiente, generar una calculadora, cualquier tipo de contenido que nosotros queremos trabajar. O podemos proponerle que elaboren un juego interactivo de preguntas y respuestas, o que elaboren un videojuego que integre preguntas y respuestas, objetos que forman parte del tema trabajado, tomando como ejemplo las que ustedes han trabajado en este trayecto. Es decir, podríamos mostrarles una programación simple que nosotros hemos elaborado, que tenemos lista, presentar el contenido y después orientarles en cómo desarrollar ese contenido. Algunas orientaciones para elaborar un proyecto de utilización de Scratch para la enseñanza de un contenido curricular. Recordemos que esto no es prescriptivo, que tiene que ver con orientaciones, sugerencias. Vamos a tomar la primer animación que vimos, que era la de que trabajaba del proceso de conquista. En este caso tenemos el proceso de conquista con las finalidades y propósitos de enseñanza del docente y del nivel educativo en el que se desempeña. Primero, pensar para qué utilizar la programación de base. Para el caso que analizamos, y va a depender de una de las tres estrategias que utilicemos, para ese caso, el ejemplo aquí sería que en primer lugar la usamos para analizar la imagen, es decir, usamos la posibilidad de interactuar con un objeto, que es un personaje, para analizar esa imagen. En segundo lugar, nos permite conocer las representaciones de los estudiantes, porque cuando ellos vayan respondiendo a esas preguntas, nosotros podemos conocer que saben del tema y podemos aprovechar para hacer aportes, para mostrar imágenes, para ir a un video, para trabajar el tema. Y por eso mismo, trabajar
y habilitar explicaciones de los docentes o contrastar con otras imágenes y siempre recordando que las imágenes que utilizamos en la enseñanza, sobre todo de las ciencias sociales y de cualquier contenido, hay que contextualizarlas en el caso de quién las está produciendo, de qué está representando y desde la perspectiva de quién es. ¿Para qué les propondré completar la secuencia de programación para este ejercicio? Porque me interesa trabajar contenidos de programación, porque me interesa propiciar el pensamiento crítico y creativo, es decir, que ellos me muestren cómo pensarían en base a mis explicaciones ese diálogo entre esos personajes, para orientar la búsqueda de información a partir de preguntas o interrogantes que proponga el docente. Es decir, nosotros orientamos como la búsqueda o les propiciamos herramientas para que ellos puedan comprender el contexto en el caso de que ese sea uno de los propósitos o finalidades de enseñanza. ¿Cómo organizo el proceso de trabajo? Presentamos la programación de base, desarrollamos toda la primera parte que explicamos y si el estudiantado nunca utilizó el programa, debo dedicar tiempo para incorporar estos ejercicios de introducción a la programación, seleccionar o elaborar un tutorial con los contenidos de programación que requieren para el desarrollo del proyecto y determinar un objetivo que demarque el proyecto. Por ejemplo, en base a la búsqueda de material, esto es lo que le presentaríamos a nuestros estudiantes, en base a la búsqueda de material orientada por el profesor o a recuperar de la explicación del día martes 5 de julio, elaborar un posible diálogo en una animación entre los personajes. Establecer el medio posible de resolución del estudiantado. Y por último, ¿qué contenidos de programación en Scratch selecciono? Bueno, en este caso, para hacer ese objetivo, ¿sí?, que es elaborar un diálogo, vamos a usar los bloques de enviar y recibir mensaje. Recuerden que es distinto, es sincronización, no es pregunta y respuesta con sensor. Podríamos generar algo similar donde haya respuestas prescriptas, pero en ese caso, digamos, habría que desarrollar o no lo recomendamos tanto para ciencias sociales, sino para tal vez algunos otros conceptos que requieren cierta exactitud. Editar objetos y fondos, bloques de control condicionales o bloques de repetición y movimiento. Para este ejemplo, ¿sí? Esto es simplemente un ejemplo de una situación de clase. Insistimos, no es prescriptivo, es un ejemplo para empezar a pensar. En clase, ¿qué situaciones, el día que volvamos al aula, que estemos en el aula, qué situaciones y qué estrategias? Bueno, siempre el trabajo en pequeños grupos, que dependerá de los dispositivos disponibles y del trabajo propuesto. Vamos a intentar, si hay varios dispositivos, trabajar en duplas, que es lo más apropiado en un desafío de programación, y utilizar en lo posible el proyector para orientar la programación, para que pasen a interactuar con el juego, o se puede incluir el uso de la pizarra digital en el caso del nivel inicial y primario. Es importante que nosotros acompañemos este proceso desde razonar en conjunto, determinar roles si el grupo es numeroso. Los estudiantes se van a animar a explorar el entorno por sí solos, eso lo sabemos, lo hemos comprobado, que no le pedimos sonido y van a poner sonido, es decir, déjenlos que exploren, ¿sí? Pero siempre traigámoslo al desafío o al objetivo que nosotros queremos que ellos aprendan, ¿sí? Y ayudémoslo a razonar, como nosotros hemos razonado si una programación es correcta o no. Si aprieto la bandera verde, entonces habla durante 5 segundos, ¿sí? Como ejemplo. El docente debe permitirse desconocer y llegar a soluciones en conjunto, razonar en conjunto, partir siempre desde una base, por eso va a depender tanto del nivel de frustración como el nivel de control sobre la clase, va a depender de lo que nosotros seleccionemos para trabajar y siempre, insistimos, no lancemos el uso de Scratch, digamos, desde una actividad muy compleja, como por ejemplo realizar un laberinto, a no ser que dediquemos una clase entera a acompañar eso con las condiciones necesarias. Motivación, resolver el desafío o llegar al producto final, a la animación final. Y esto requiere repensar en nuestro rol. En contextos
de distanciamiento social y de acompañamiento con los estudiantes, sabemos que hay otras condiciones que hemos desarrollado en nuestro dossier de herramientas. Entendamos que cada espacio de trabajo, cada salón de clase, cada día será una experiencia que tendrá un color propio, donde estará digamos, involucrado el contexto, hacer un análisis del caso, es decir, de ese grupo de estudiantes, y de revisar permanentemente qué estrategias han funcionado mejor y cuáles no, y entender que los tiempos van a ser distintos, pero que estamos ampliando la posibilidad de trabajo, el entusiasmo, la creatividad, el razonamiento lógico, el conocimiento de programación, es decir, hay otros tiempos, pero que tienen una valiosa retribución, que son los contenidos que se van a trabajar. ¿Sí? Y cada estudiante también hará sus avances en base a sus intereses. Entonces, desde planificación es importante tener en cuenta para qué vamos a utilizar Scratch, cómo, qué materiales debemos elaborar para acompañar y qué contenidos de programación. En ese sentido, hemos elaborado un compendio de videos que hemos elaborado desde el equipo Planiet Río Negro, donde estará a disposición en la clase, sino en nuestro canal en YouTube, Planiet Río Negro, con todos los contenidos tutoriales que ustedes pueden utilizar, que son videos de no más de 3 minutos, no es como este que es una clase, son videos de no más de 3 minutos especialmente diseñados para niñas y niños, donde se desarrollan las explicaciones para el desarrollo de contenidos, y también siempre ustedes pueden elaborar sus propios tutoriales. Ese catálogo digital estará disponible en la sección de materiales y ordena un poco la selección de materiales que podemos incluir en el desarrollo y en el acompañamiento de esta actividad. Me despido y nos vemos en la actividad de tarea. Buenas tardes.